Fíjate que además me llama mucho la atención que haces dentro de tu novela también un recorrido por esta etapa que todo el mundo brinca normalmente en la historia de México, que es la época de la presidencia de Victoriano Huerta. Un personaje sin lugar a dudas con muchos episodios negros, pero que nos cuesta trabajo reconocer que la sociedad mexicana en su momento, sobre todo en la Ciudad de México, y ciertos sectores además culturales lo aceptaron de buena gana durante los 2 años de su gobierno. Y de alguna manera, estas partes que yo creo que es importante, Rafael, que les demos luz, digamos, en la historia de México, porque venimos de muchos años en que solamente, digamos, se orientó, digamos, el reflector en esta parte grandilocuente de la historia de los campesinos, y, en fin, de solo una parte de la historia, pero esta que tú cuentas en Paraíso es tu memoria, sin lugar a dudas es también una parte relevante y lo enfocas además en un punto que creo que es muy positivo. No todo era negativo, digamos, de aquella época. Creo que esta parte de rescate cultural pervive y yo creo que no lo queremos reconocer, pero ahí viene el hilo conductor de muchas cuestiones que han marcado, digamos, nuestro presente cultural. Claro, mira, por ejemplo, referidos a Victoriano Huerta, efectivamente es uno de los personajes con una de las páginas más oscuras de nuestra historia, simplemente el asesinato a Madero, pero fue el último intento por mantener el orden establecido, el regreso, llamémosle, al viejo régimen. Los hacendados, llamémosle, los terratenientes, los ricos de esa época, pues apoyan a Huerta. ¿Por qué? Porque pensaban que a través de él regresaban al mundo porfirista. Esto no ocurre así porque precisamente muchas de las cosas que estaban reprimidas, sobre todo de búsqueda de nuevos modos de expresión, no solo de expresión, sino de beneficios sociales que se contenían en el porfirismo, surgen, explotan, empiezan a explotar en la época de Huerta y ya las cosas ya no pueden volver a ser lo que eran cuando tiene prácticamente el país ya incendiado en el norte, en el sur, Zapata. Sin embargo, tiene Huerta un gabinete espléndido, algunos de los grandes personajes, escritores. Digo, Federico Gamboa era su canciller, luego secretario de Gobernación, el doctor Urrutia, el que se cuenta que es el que le corta la lengua a Belisario Domínguez, pero que era el cirujano más destacado de su época, querido Moeno. O sea, gentes muy, muy destacadas que probablemente muy pronto se dan cuenta de la verdadera personalidad de Huerta y en cada uno de los ministerios pues hay 6 titulares en 2 años. No logra el reconocimiento de Estados Unidos, sobre todo por la llegada de Woodrow Wilson, y entonces se le da a Carranza, quien llega a la capital y sale Huerta del país en julio de 1914. Pero yo creo que es un momento que efectivamente es importante conocer, incluso permite entender la revolución. Tú lo acabas de decir, la revolución en la Ciudad de México no había aprendido en otras regiones del país. Al llegar estos grupos a la caída de Huerta y llega a la capital, en ese momento la revolución es verdaderamente nacional. Ahora, en el momento de Huerta es cuando surge ya la etapa de la sangre en la revolución. La primera etapa de esta con Madero es la etapa de la lucha democrática, es la etapa de las elecciones, del triunfo de Madero y de su lucha por imponer estos principios. Bueno, y se enfrenta él a factores enormemente difíciles. 1912 es una época de grandes ataques para el propio gobierno, para la figura de Madero, tal vez porque el país nunca había tenido esta libertad. Bueno, de tal manera que yo creo que son pequeñas luces que nos permiten entender incluso no solo el porfirismo, sino el proceso revolucionario. Estamos conversando con Rafael Tovar y de Teresa sobre el ambiente histórico que está alrededor de su primera novela, Paraíso es tu memoria. Regresamos.
Regresamos a Contraportada y estamos conversando con Rafael Tovari de Teresa. Rafael, sobre todo es algo importante en la novela todo este recorrido, pues naturalmente como debíamos esperar de ti, ligado a la cultura, pero particularmente a la música. Me imagino que debe ser un gusto personal. Sí, absolutamente, es mi pasión y probablemente la asignatura pendiente de mi vida. Me entusiasmaba tanto la música que yo empecé a tocar el piano, pero me gustaba tanto oír música que el tiempo que debía haberle dedicado al estudio, se lo dedicaba yo a oír discos. Entonces era yo todavía muy niño y estaba yo todo el tiempo con mis discos, iba a los conciertos y la relación que tuve con un tío hermano de mi abuelo, que era mi compañero de conciertos, está planteada de alguna manera en la novela y es la relación, es el punto que une a las dos generaciones en esta familia y este adolescente sigue su vida siempre ligado a la música hasta 2004, en el que termina la novela. Tiene varios escenarios, los últimos capítulos es en Roma, alguno más es en París, en algunas otras ciudades me meto a descripciones un poco a la vida de estos lugares. Bueno, y como también corren por ahí pues todos los temas vinculados a la vida, pues como es el amor, hay dos historias de amor, la muerte, que es un tema que está permanente en la novela, un poco la nostalgia y un poco como una especie de curiosidad universal por todos los temas que salpico casi en todas las páginas, pues porque me interesan tal cantidad de temas que encontré una oportunidad única para meterlos en la novela, siempre vinculados a la narración misma. Rafael, ¿no coincides conmigo en que finalmente toda la vida y todos los seres humanos un poco vivimos de la nostalgia? Sí, bueno, absolutamente. Yo creo que no hay nadie que pueda vivir desvinculado de su propio pasado. E incluso yo me atrevería a decir que no hay primera novela o incluso el conjunto de una obra literaria de muchos autores no es más que autobiográfica. Y no solamente me estoy refiriendo a Proust, ¿no? que si toma la Magdalena y en ese momento se le desata la memoria y se enlaza con la abuela, etc. No, yo creo que todos de alguna manera tenemos el sentimiento de la nostalgia como uno de nuestros motivos fundamentales de sentir y de pensar. Sin embargo, te diría, recuerdo ahora esta frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que dice que el hombre es el único animal que se pega dos veces con la misma piedra. Significa que por más memoria que tengamos, a veces la perdemos y volvemos a cometer los mismos errores. Pero yo creo que en la parte sentimental y en la parte emocional, yo creo que siempre hay una gran referencia al pasado. De alguna manera, eso es lo que a mí, mis personajes siempre están instalados en el recuerdo, en la nostalgia, y solamente uno de ellos sale de ese mundo, sale de ese universo familiar y se enfrenta solo y decide cerrar todo ese pasado de conversaciones, todo ese pasado de cuadros que veía en la casa, de fotografías, de sentimientos que lo acompañaban, pero que yo creo que es un poco una vivencia que tenemos todas las familias. Yo creo que sí, yo creo que justamente por eso, porque muchos de tus lectores se han visto reflejados, es que en 4 meses ya está el libro en su 4ª reimpresión, ha tenido una gran aceptación por los lectores, por el público en México, y bueno, sin lugar a dudas, esta primera novela te va a obligar a escribir una siguiente. No, estoy encantado de la vida, así como algunos dicen, ¿no?, que sufren la novela, que es como un parto. Para mí, cada palabra que escribí fue un disfrute total, más que ver el libro publicado, yo lo que más disfruté fue todo el transcurso, como aquel poema de Cavafis de la llegada de Ítaca, ¿no? Que el asunto no era llegar al punto, sino el recorrido en el mar para el punto. Eso ha sido para mí. Como debe ser la vida, ¿no, Rafael? Así es, absolutamente. Rafael, te agradezco que hayas estado con nosotros. Acompáñame a que veamos las recomendaciones de esta semana. En esta semana le recomendamos Demasiados héroes de Laura Restrepo, también del mismo sello editorial de la obra de Rafael Tovari de Teresa de Alfaguara, y de Carmen Leñero, el libro Río, y su editorial es Era. Vamos a ver estas reseñas.
Para aquellos momentos de descanso y lectura, aquí les proponemos un par de títulos que lograrán captar su interés. De Editorial Alfaguara nos llega la novela Demasiados héroes, de la escritora Laura Restrepo. Es la historia de una madre soltera y su hijo quienes viajan a Buenos Aires en busca del padre del niño, de quien ella se enamoró durante la Guerra Sucia Argentina, cuando los dos eran apasionados militantes que se oponían a la dictadura de Videla. Lorenza, ahora adulta, reflexiona sobre sus antiguas convicciones ideológicas y emocionales. El hijo, nacido en los años 90, es un muchacho posmodernista sin ideología política. Madre e hijo forman una pareja curiosa, volátil e hilarante, pero con una falta absoluta de comprensión mutua. Un título muy recomendable en el género de la poesía es el poemario Río, que estrena la escritora Carmen Leñero en la editorial Era. Río contiene muchos poemas de apenas 3 versos y un solo poema largo compuesto de estrofas breves. El tema principal es el río, pero simultáneamente son poemas sobre todas las cosas. El río es todo. El deseo, la vida, la muerte, la memoria, la construcción, el pretexto, la caricia, lo que sucede, lo que se suspende, lo que cambia. Y aquí, Carmen Leñero logra decirlo suave y finamente, dulce y simplemente, con la naturalidad con la que fluye un río. Estos y muchos otros títulos harán el deleite de cualquier momento del descanso. La clave es conseguir un buen libro y pasarla bien leyéndolo. En contraportada, le invitamos a leer. Pues fue un gusto, Rafael, tenerte. Sin lugar a dudas, así como tenemos estas recomendaciones, seguramente nuestro público se quedará con el ánimo de leer Paraíso es tu memoria. Muchas gracias por haber estado. Hombre, te agradezco mucho esta conversación. Esto fue Contraportada, nos vemos en la próxima emisión. Acuérdese de enviarnos sus comentarios a contraportada@efectotv.com o por favor mándenos un correo de voz al 5230 3060 o al 01800 00 efecto. Nos vemos en la próxima emisión. Sí, así. Ah, si es que los análisis ya las